o ciudades europeas. Yo las europeas no las conozco, ya que no les puedo hablar mucho de eso, pero siempre en una ciudad grande que tenga una red de transporte público, esa red de transporte público es compleja, ¿cierto? Pues uno puede ir allá a universidades, el mío, pues es la red de transporte público del mío, y ahí más o menos, no es así tan complejo como esto, pero más o menos, ¿no es cierto? Entonces hay rutas. Entonces aquí miren, por ejemplo, miren esta azul, entonces esto aquí sería universidades, y de aquí para acá uno coge la T31 y sigue por la T31 y llega hasta acá. La tercera norte, la rotonda ya del monumento de la Solidaridad. La 31 llega hasta allá. Entonces es una ruta metabólica larga. ¿Listo? Entonces, las rutas metabólicas, al igual, asemejándolas con el sistema de transporte público, ¿sí?, van a tener estaciones. Universidades, luego universidad de la que está al frente de la Universidad del Valle, que no me acuerdo cómo se llama, luego la que está en Holguines, luego la de Meléndez, y así son las estaciones, que son todas estas. Y entonces termina uno llegando, por ejemplo, a esta estación aquí, que es en Cosmocentro, y entonces de aquí para acá, o sea, esta se le llama unidad deportiva, ¿no? La de Cosmocentro, y de aquí para allá sale el miocardio. Miren, el miocardio sale para acá, ¿no es cierto? ¿Y el miocardio qué es? Metabolismo de lípidos. O sea, la red de transporte público se comunican entre sí, y uno coge un alimentador que lo lleva de aquí a allá o de aquí a cuya acá también. Entonces miren que todas las rutas metabólicas terminan comunicándose entre sí. La azul central, ¿qué es? El metabolismo de carbohidratos. Y miren que el metabolismo de carbohidratos interrelaciona con el metabolismo de lípidos, ¿sí? Interrelaciona con metabolismo de lípidos complejos, por allá con el metabolismo de nucleótidos, ni hablar con el metabolismo de aminoácidos, que es todo lo que está en amarillo, ¿sí? En el metabolismo de aminoácidos, miren que también hay otra rotonda, o sea, otro ciclo. ¿Este ciclo cuál es? Pues el ciclo de Krebs, que se comunica con este ciclo de acá del metabolismo de aminoácidos, que ¿cuál es? El ciclo de la urea, ¿sí? Entonces hay vías metabólicas, y las estaciones serían los metabolitos. ¿Qué necesitamos para movernos de una estación a otra? Energía. No, en el sistema de transporte necesitamos energía para movernos de una estación a otra. ¿Está dentro del bus del mío? No. Está dentro del bus del mío, porque el bus del mío se va a mover de una estación a la otra, ¿sí? Entonces el bus del mío, ¿qué representa aquí en la ruta metabólica? Las enzimas. Las enzimas son las que permiten que un metabolito se convierta en otro metabolito. ¿Qué es un metabolito? Un metabolito es un intermediario metabólico, una sustancia química que puede ser susceptible de ser transformada o de ser producida por una reacción química determinada. ¿Ok? Entonces lo que vamos a ver nosotros pues es básicamente casi todo esto, no todo, pero sí vamos a ver gran parte de estas rutas metabólicas. Obviamente por acá no nos vamos a meter, porque acuérdense que esto no lo hacemos nosotros, esto lo hacen plantas, bacterias, nosotros no podemos hacer ni por encima ni por más, pero por acá vamos a estar trasegando. Entonces ese mapa metabólico es para que lo tengan presente. La otra cosa importante aquí es que tienen que tener en cuenta que todo esto está ocurriendo al unísono. ¿Sí? ¿Entienden eso? O sea, si está pasando una bucetica por aquí, por Icesi, esas rojitas que paran allí, a la vez, al mismo tiempo que está pasando una bucetica por allá, puede estar pasando un mío por acá, por la Panamericana. ¿Sí? Esas cosas están pasando al mismo tiempo. O sea, el metabolismo de carbohidratos, el metabolismo de lípidos, el metabolismo de aminoácidos, el metabolismo de bases nitrogenadas está ocurriendo al tiempo. Lastimosamente, no hemos podido diseñar todavía el método para poderlos ver al tiempo. Sería genial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues verlo por partes. Entonces, primero, ¿de qué vamos a hablar? Del metabolismo de carbohidratos. Luego vamos a hablar del metabolismo de lípidos. Luego de aminoácidos y luego de bases nitrogenadas. ¿Okay? Pero todo eso está ocurriendo al tiempo en una serie. Y eso es otra cosa bien importante que tienen que tener presente. En todo esto que nos vamos a meter
meter en unos detalles y propongo que se movió para aquí, para allá, pero no se olviden del contexto. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En una célula. Acuérdense que estamos en una célula. ¿Bien? Y este metabolismo es el que le permite a la célula, ¿qué? ¿Qué le permite el metabolismo a la célula? Generar energía. Acuérdense lo que les dije que no les podía olvidar. Adaptarse a las condiciones cambiantes del medio. El metabolismo le permite a la célula eso, adaptarse a esas condiciones cambiantes del medio. ¿Cómo? Activando unas rutas metabólicas que le van a liberar más energía o inhibiendo unas rutas metabólicas que no necesita para esa nueva condición. Acuérdense que lo que estamos viendo es cómo la célula interacciona con el medio y cómo los cambios del medio interno también pueden alterar el metabolismo. Entonces, lo primero es tener en cuenta qué es el metabolismo, la definición. ¿Sí? Esa es una buena definición de metabolismo. Todas las reacciones químicas, porque en el metabolismo, ¿qué es lo que vamos a ver? Reacciones químicas, tal cual, catalizadas por enzimas. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es todas las reacciones químicas que ocurren en un ser vivo, en un sistema vivo, o sea, nosotros, una bacteria, una planta, y que le permiten esas reacciones a ese ser vivo transformar energía, realmente producir, no, porque ustedes ya saben que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces no es producir energía, sino transformar energía, ¿sí? Y obtener los metabolitos necesarios para que esa célula pueda existir. ¿Listo? Si una célula se le drena el metabolismo, se murió. ¿Listo? Entonces, eso es el metabolismo. Entonces, lógicamente, en el metabolismo que nos vamos a encontrar, lo que veíamos en el mapa metabólico, vías metabólicas, o sea, esto. El reactivo A es convertido al reactivo B, y el reactivo B es convertido al C, y el C al D, y el D al E, y así sucesivamente hasta llegar al último reactivo de la vía, que sería el producto. Ahora, en la conversión de A a B, ¿quién participó? Una enzima. ¿Cuál enzima? La enzima 1. De B a C, la enzima 2. De C, o sea, siempre enzimas diferentes, porque las enzimas tienen una propiedad que se llama ¿cuál? Especificidad. Entonces no vamos a encontrar que la enzima 1 cataliza la conversión de A a B y sale corriendo para catalizar la conversión de E a F. Eso no lo vamos a ver. O sea, cada reacción química va a tener una enzima particular. ¿Okay? Entonces vamos a encontrarnos con rutas metabólicas y con reacciones metabólicas. Una de las cosas que vamos a encontrar en el metabolismo es que van a haber enlaces de alto contenido energético, porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Transformaciones energéticas. Entonces, ¿cuáles son los enlaces de alto contenido energético principalmente? Pues los enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno. En un enlace carbono-carbono, cuando se rompe, se libera mucha energía, en un enlace carbono-hidrógeno también. Entonces, esa energía de esos enlaces la tenemos que poner de forma utilizable por la célula. Hagan de cuenta que la energía de los enlaces carbono-carbono son yuanes. ¿Conocen los yuanes? Los chilenos. Los yuanes. La moneda. La moneda China. china. La de Japón son los yenes. ¿Listo? La moneda. Y si a ustedes les dan, para el sostenimiento diario, les dieron 100 yuanes. Entonces, ¿ustedes qué hacen? ¿Lo pesan? Me lo gasto. Se lo transformó a pesos. Pero son yuanes. ¿Con eso van y compran a la cafetería central o qué? Los transformó a pesos. Los cambia a pesos. Pero son plata, ¿no es cierto? Entonces, esos yuanes hay que cambiarlos. ¿A qué hay que cambiarlos? A pesos. Entonces,
Los yuanes van a ser los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Son energía. Y los cambiamos a peso. ¿Cuáles son los pesos? Los enlaces fosfato de alta energía. Entonces, por eso nuestra moneda energética, vamos a hablar ahorita de ella, es que los nucleótidos trifosfato. Y dentro de esos nucleótidos trifosfato, ¿cuál es el más importante, el que más utiliza la célula? El ATP, adenosin trifosfato. Entonces, rompemos esos enlaces fosfato, que esos sí son los de uso cotidiano, esos son los pesos. ¿Sí? Para que esto se les facilite, piensen en la energía como dinero. Y si ustedes piensan en la energía como dinero, entonces van a entender mucho más fácilmente la cosa. Porque si a vos te sobran 100.000 pesos, ¿qué haces con ellos? Me lo gasto. ¿No los botás? ¿Sobraron? Si sobraron, ¿para qué los guardan si ya sobraron? Eso mismo hace la célula. Si le sobran 20 kilocalorías por mol, o sea 20 pesos, entonces ¿qué hace? Los guarda. ¿Para cuándo? También para cuando vuelva a necesitar. Ah, y si no vuelve a necesitar, lo sigue guardando y lo sigue guardando y lo sigue guardando. El hombre más gordo del mundo está en Palmira. ¿No sabían? En Palmira vive, en un cuarto y cabe escasamente en el cuarto. Aterrador. ¿Qué hizo? Guardó y no gastó. ¿Cierto? Entonces, hay que guardar, pero no tanto. Bueno, entonces eso, miren la energía como pesos y verán que eso les facilita las cosas. Porque ustedes la plata, pues no la van a desperdiciar. Entonces, lógicamente, si nosotros hacemos transformaciones energéticas, pues somos organismos termodinámicos y por ende estamos sujetos a las leyes, nos regimos por las leyes de la termodinámica. Ya hay dos leyes de la termodinámica que ya hemos discutido anteriormente. La primera ley de la termodinámica que dice que toda acción es un trabajo. La energía es constante. Que toda acción requiere energía. Que la energía del universo es constante, ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. O sea, toda acción requiere un trabajo, una energía. Todo trabajo requiere una energía y es esa transformación energética. Pero la energía no se gasta, tampoco se produce, ya está ahí. Lo que hace es utilizarse. ¿Listo? Esa es la primera ley. La segunda ley es que la tendencia de los sistemas es ¿a qué? A la entropía, o sea, al desorden. ¿Sí? Y la entropía va en contra de la energía disponible. A mayor entropía, menor energía disponible. Cuando nosotros nos volvemos muy entálpicos, que es el grado de orden, entonces estamos 100% entálpicos, o sea, todo muy organizadito, o sea, que estamos como vuelvo y repito, ¿cómo es? Claro, cuando estamos muy entálpicos estamos muertos, no utilizamos energía. Estamos en un orden tan perfecto que... ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces, lógicamente, el metabolismo no está exento de la termodinámica. Entonces, a lo largo de las rutas metabólicas, pues vamos a ir viendo los cambios en energía libre de las diferentes reacciones químicas. Vamos a ver que hay reacciones químicas exergónicas, vamos a ver que hay reacciones químicas endergónicas o endotérmicas, vamos a ver que hay vías metabólicas que tienen reacciones químicas endergónicas y endergónicas, pero que al final, si sumamos las cambios en energía libre por cada reacción, la ruta metabólica nos va a dar exergónica, porque las rutas metabólicas son favorables termodinámicamente, o sea que son exergónicas, y por eso las rutas metabólicas o el metabolismo libera calor, y por eso es que nos estamos quejando de que el aire acondicionado no está funcionando bien, porque en la actividad que estamos haciendo estamos generando calor, y como no hay aire acondicionado funcionando bien, entonces empezamos a sentir ese calor, y eso es gracias al metabolismo. El calor que sentimos es gracias al metabolismo, y ese calor no es malo, porque ese calor es el que nos mantiene la temperatura corporal a 37 más o menos 0,2 grados centígrados.
¿Estamos? No podemos tener una temperatura corporal ni muy por encima ni muy por debajo de eso. ¿Por qué? Entonces el metabolismo nos mantiene la temperatura corporal. Por eso tenemos un metabolismo muy activo y por eso somos animales de sangre caliente. O sea que, o sea que cuando nosotros utilizamos energía y hay una energía que no utilizamos, ¿cierto? ¿Esa es la que se convierte en forma de calor? Cuando hacemos una transformación energética, entonces por ejemplo aquí, al romper ese enlace hubo una transformación energética. ¿Sí? Más o menos el 60%, 60-70% de la energía que se liberó allí se puede transformar a una energía de un enlace forzado. Pero hay un 30-40% de esa energía que se liberó ahí que se transforma en calor. ¿Listo? Y el calor, pues eso no está yendo en contra de la ley de la termodinámica. ¿Por qué? Porque el calor es otra forma de energía. ¿Listo? ¿Es lo mismo metabolitos y metabolismo? No. ¿Qué son metabolitos? Metabolitos son las sustancias intermediarias. Entonces aquí, metabolismo son todas las reacciones que necesita ese organismo para subsistir. ¿No es cierto? Y allá hace transformaciones energéticas y consigue moléculas. Esas moléculas son las que utiliza, por ejemplo, para esta ruta. ¿Sí? Esta ruta puede ser, por ejemplo, que entró la glucosa y la glucosa la coge la célula y la convierte en glucosa 6-fosfato y la glucosa 6-fosfato es convertida a fructosa 6-fosfato y la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato y la fructosa 1,6-bifosfato se rompe a dihidroxacetona y a gliceraldehído. La dihidroxacetona se convierte ahora en gliceraldehído y ya en gliceraldehído a 1,3-bifosfoglicerato, 1,3-bifosfoglicerato, a 2,3-fosfoglicerato, el 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato, que es el fosfoglicerato al fosfonol piruvato, el fosfonol piruvato a piruvato. ¿Listo? Entonces todo eso que te acabo de decir es la glicólisis, que lo vamos a ver luego en detalle, es la glicólisis y eso es una vía metabólica que forma parte del metabolismo. Y la glucosa, la fructosa 6-fosfato, la fructosa 1,6-bifosfato, el piruvato, el fosfonol piruvato, todo eso son ¿qué? Metabolitos. Es un metabolismo. En el paso a paso es un metabolismo. Un intermediario metabólico también le decimos. ¿Estamos claros hasta allí? Perfecto. Entonces, bueno, algunos conceptos entonces que ya los hemos estado tocando. Metabolismo, entonces, la red de reacciones químicas que lleva un organismo vivo a cabo para poder subsistir. Metabolito, las moléculas pequeñas intermediarias, tanto en las reacciones de degradación como de biosíntesis. Reacciones catabólicas. Resulta que el metabolismo tiene tres caras. ¿Listo? La primera cara del metabolismo se le llama catabolismo. ¿Y el catabolismo de qué se trata? Se trata de agarrar moléculas grandes, proteínas, polisacáridos, triglicéridos, moléculas grandes. ¿Y en el catabolismo qué va a hacer? Por reacciones químicas, entonces, catalizadas por enzimas, se van a ir fraccionando a moléculas más pequeñas. Y puede ser que esas más pequeñas también se fraccionen todavía a moléculas más pequeñas. Toda esa degradación, degradación aquí es rompimiento, fraccionamiento de las moléculas. A eso es lo que le vamos a llamar catabolismo. ¿Listo? Entonces, como resultado del catabolismo, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener en primer lugar moléculas pequeñas. Y esta si la podemos partir, será una más pequeña. Y además de eso, ¿qué vamos a tener? ¿Qué fue lo que hice para convertir el señalador en marcadores? ¿Qué tuve que hacer? No, el señalador convertirlo en marcador. ¿Qué tuve que hacer? ¿Cómo hago para el señalador convertirlo en marcadores? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer al señalador para convertirlo en marcadores? De romperlos de aquí. ¿Eso es lo que tengo que hacer? ¿O no?
¿Y entonces qué dice ahí? ¿Qué fue lo que rompí? Enlaces, romper enlaces. Entonces en el catabolismo, ¿qué se rompe? Enlaces. Ustedes matan el tigre y se asustan con la piel. Entonces, se rompen enlaces. Si se rompe un enlace, ¿qué pasa? Se libera energía. O sea que el otro fin del catabolismo, ¿cuál es? Liberar energía y se obtienen moléculas. ¿Listo? Pero resulta que nosotros necesitamos hacer nuestras propias sustancias. ¿Sí? Al almuerzo se comieron un pedazo de carne de res, de cerdo, de pollo, lo que el animal que se hayan comido a la hora de almuerzo. Eso es lo que hicieron. Comieron carne y comieron un pedazo de animal. ¿Listo? La miosina de la vaca ¿es igual a la miosina humana? ¿Por qué no? Sí, ¿Es la misma? ¿La miosina de la vaca es igual a la miosina humana? Sí, la misma. No. La misma. ¿Sí? Creo que sí. Se parecen en la secuencia de aminoácidos, pero no son la misma. ¿Sí? Porque sería una vaca humana, ¿no? Más bien. Ni siquiera la de los chimpancés es exactamente igual. Y el animal más parecido al ser humano, 99% parecido, son los chimpancés. ¿Ok? Entonces, varían en algunos aminoácidos. Pero entonces la miosina de la vaca nos sirve a nosotros para hacer miosina. Yo creo ¿Sí que o no? sí. ¿Por qué? En gran parte de eso también. Porque tiene aminoácidos que se parecen a los de nosotros. Entonces, cuando... Los aminoácidos de la miosina de la vaca se parecen a los aminoácidos. Son los mismos aminoácidos. Exacto, eso es diferente. Son los mismos aminoácidos, porque los 20 aminoácidos con los que hacemos las proteínas son los mismos en la vaca, en la bacteria, en la planta, en el cerdo, ¿estamos? Entonces lo que nos aporta la miosina de la vaca que nos comimos, ¿qué es lo que nos aporta? Materias primas. ¿Para qué? Para poder hacer nuestra propia miosina. ¿Qué materia prima? Aminoácidos. Entonces con esos aminoácidos que sacamos de la miosina de la vaca, ¿qué hacemos nosotros? Entonces la miosina de la vaca era así. Así era la miosina de la vaca, negro, rojo, verde y azul. Nosotros que hicimos ganar miosina de la vaca en el catabolismo, la fraccionamos. ¿Vio que tuvimos? Aminoácidos. Y entonces ahora ¿qué vamos a obtener? La miosina nuestra. Es azul, verde, negro, rojo. Pero utilizamos los mismos insumos, las mismas materias primas, que son ¿quiénes? Los aminoácidos. ¿Ok? A ese proceso es que le vamos a llamar anabolismo. Entonces en el anabolismo estamos utilizando ¿estos qué son? ¿Aminoácidos? Marcador. No, mentira, son aminoácidos. No me queda ni una bien, pero no me queda ni una bien. Estos son aminoácidos. Estos son aminoácidos. Entonces, ¿de dónde sacamos estos aminoácidos? De la miosina de la vaca. Rompimos enlaces. Ojo, que cuando rompimos enlaces de la miosina de la vaca, liberamos energía. Tengan eso ahí presente. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los aminoácidos? Esto. Vamos a armar la miosina nuestra. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? ¿Qué acabé de hacer? ¿Y qué hice? Vamos a volver a sintetizarla. ¿Qué hice ahí? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Vuelve y juega. Formar enlaces, claro, formar enlaces. Y si yo formo un enlace, ¿qué necesito? Energía. Entonces miren lo bonito del cuento. El catabolismo libera energía y moléculas pequeñas. Y el anabolismo coge las moléculas pequeñas y la energía del catabolismo y arma moléculas grandes. ¿Cuáles moléculas grandes? Las propias. ¿Sí? La idea ¿cuál es?
que haya un equilibrio perfecto entre anabolismo y catabolismo. Bueno, no sucede siempre así. Entonces, ¿qué características tiene el anabolismo y el catabolismo? Miren, el catabolismo es un proceso degradativo en el sentido de que vamos fragmentando las moléculas. Además de eso, en el catabolismo, como se rompen enlaces, entonces se produce un proceso de oxidación, ¿sí? Además, como se rompen enlaces, se libera energía, o sea que es un proceso exergónico. Además de eso, pues ya lo vimos, se hacen moléculas más pequeñas a partir de moléculas grandes y se van a liberar electrones. ¿Y por qué se liberan electrones? Pues porque se rompen enlaces. Y esos electrones entonces van a quedar en manos de ¿quién? De las sustancias reductoras, las sustancias transportadoras de electrones, que son ¿quiénes? NADH, FADH, 2, ¿no? Y el NADPH. Esas son las sustancias reductores. Ellas reciben los electrones. Antes de recibir los electrones, ¿cómo estaban? Oxidados, o sea que estaban como el NADH, ¿cómo estaba? Como NAD. Recibió el par de electrones y se convirtió en NADH. ¿Listo? Entonces el catabolismo nos produce sustancias reductoras. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa en el anabolismo? El anabolismo es todo lo contrario. Es un proceso biosintético. Acá síntesis no es resumir algo, acá síntesis es hacer algo, crear algo, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a hacer un proceso de síntesis o biosíntesis, que el término correcto sería biosintética en un ser vivo, entonces ahí necesitamos electrones, o sea que la biosíntesis es un proceso reductor, ¿no es cierto? ¿Quién aporta esos electrones? Básicamente el NADPH. NADH casi no. Vamos a ver una que otra reacción por ahí, pero el aportante siempre de electrones en el anabolismo es el NADPH. Casi siempre, pues aquí en ciencia pues no hay siempre. Ahora, como es reductor, pues requiere energía, o sea que el anabolismo es endergónico. Lo ideal es entonces que la energía que se libera en el catabolismo se consuma en el anabolismo. Esa es la situación ideal, pero ustedes saben que lo ideal no existe. ¿No es cierto? Existe lo real. Y lo real es que a veces consumimos más energía de la que necesitamos. ¿Se acuerdan que la energía qué es? ¿Qué es lo que es la energía? ¿Qué dijimos que era la energía? La moneda. ¡Plata! ¿Y ustedes van a perder plata? No, entonces, si hay un exceso de energía, ¿qué hacen? ¿Un exceso de plata, qué hacen? Se guarda. Y todo queda a los costados, verán que ahí están las cuentas de ahorro de energía. Unos tienen unas cuenticas con saldo casi en rojo y otros tienen unas cuentas. Yo tengo mis cuentas quietas. ¿No es cierto? Entonces, esa es la energía. Ahí guardamos la energía. ¿Y para qué la guardamos? Como dijeron por ahí ahora. Para cuando necesitemos. ¿Sí? ¿Han oído la historia de la Biblia de José? La época de las vacas gordas y de las vacas flacas. Entonces, cuando hay abundancia, se guarda. ¿Para qué? Para cuando las cosas pasen. Esa misma filosofía tienen las células. ¿Listo? Entonces, la energía, por eso, no se desperdicia, se guarda. Y se guarda en la forma de guardar energía en nuestras células. ¿Cuál es? Enlaces. ¿Sí? Entonces, por eso se sintetizan enlaces carbono-carbono. ¿Sí? Y la guardamos en forma de ácido graso. Perfecto. Entonces, esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda también existe, que es que la cantidad de energía que consumimos no compensa las necesidades del organismo. Y entonces, cuando eso sucede, ¿qué pasa? ¿Entienden? La cantidad de energía que consumimos no compensa, o sea, no es suficiente para las necesidades del organismo. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Empezamos a comer Podemos dejar del nosotros. de las que tenemos guardadas. No compensa, o sea, que no estamos. Pues empezamos a guardar. Empezamos a coger la que tenemos guardada y cuando se acaba esa, Para el glucógeno. Con lípidos. Pues me muero. O sea, primero proteínas. entonces ahí es cuando la cosa se pone crítica y empezamos a echarle mano
No toca pagar. Yo fui atrás para arriba. Yo no. Literal, nos autocomemos. Bacán, o sea, eso es. Empezamos a comernos las proteínas de músculo. Y eso es lo que llamamos desnutrición. ¿Sí? Solo Y guardo aquí en mucha la energía. misma ciudad podemos ver las dos caras de la moneda. ¿Sí? Las personas desnutridas y las personas obesas, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas existen y eso les va a dar de comer porque les va a tocar tanto atender personas obesas que trae problemas eso o personas desnutridas que también eso trae problemas y es una descompensación entre catabolismo y anabolismo. Perfecto. La otra cara te dije que el metabolismo tenía tres caras. La tercera cara del metabolismo, ¿cuál es? Solo estoy guardando energía. Tienen un metabolismo acelerado hoy estas mujeres, Pero ¿verdad? es que después de un quiz, déjalo así. ¿Ah, sí? Perdón. Metabólicamente activas. Entonces la tercera cara del metabolismo ya son dos caras. Anabolismo, catabolismo. La tercera es que hay rutas metabólicas que participan tanto en procesos anabólicos como en procesos catabólicos. Entonces a esas rutas metabólicas se les conoce como rutas de dualidad, ¿sí? Anfibólicas. O sea, la tercera cara es el anfibolismo. Vamos a ver varias rutas metabólicas que son anfibólicas. Por ejemplo, el ciclo de Krebs, la glicólisis. Sirven tanto en procesos de degradación como en procesos de formación. Ok, entonces, ¿qué hacemos con la energía que consumimos? Todo lo que consumimos en los alimentos, entonces lo vamos a utilizar catabólicamente para producir biomoléculas, o sea, producimos las moléculas pequeñas, aminoácidos, monosacáridos, y con eso construimos las moléculas grandes. Pero además al resto de las moléculas que consumimos en los alimentos las vamos a utilizar ¿para qué? Para sacar energía, la energía que estamos utilizando en este momento para poder estar haciendo esta actividad. Porque en el momento en que dejamos de transformar energía, ¿qué pasa? No morimos. Exactamente. Entonces siempre estamos transformando energía. Por eso el estado natural de ustedes es hambre. ¿Y por qué mantienen siempre con hambre? La edad en la que están. Tienen, digamos que ustedes, el promedio de edad aquí debería ser más o menos unos 19 años, por ahí. No, 17. son más chiquitos. Hay unos muy sardinos, otros no están tan sardinos, pero no. Listo. Están muy jóvenes de todas maneras, ¿no es cierto? Entonces tienen que estar comiendo quipitos a cada rato. ¿Y es por qué? Pues porque están todavía en pleno proceso de construcción de moléculas. Y además, les dio disque, ¿por qué? Por estudiar medicina. Por estudiar medicina. Por ponerse a estudiar medicina. No. Peor todavía, pues, porque entonces los requerimientos energéticos van a ser mayores. ¿Ok? Bueno, entonces, el metabolismo no sería posible si no hay enzimas, si no hay catalizadores, porque además de eso, ante las situaciones cambiantes del medio, tenemos que responder rápidamente. ¿Sí? Porque si no, hasta ahí fue. Entonces, para poder estudiar el metabolismo, lo vamos a dividir, pues, en metabolismo, carbohidratos, lípidos, pero acuérdense que todas estas cosas que vamos a ir viendo están ocurriendo al tiempo. La vez que está activo el metabolismo de lípidos, también está activo el metabolismo de aminoácidos y también el de carbohidratos. ¿Listo? Entonces, ya les dije lo que es una vía metabólica. Tiene múltiples pasos, o sea, cuando A se convierte en B, B se convierte en C, C se convierte en D, y así sucesivamente. Y en cada paso va a haber una enzima catalizando cada paso, de A a B, de B a C, es otra enzima, de C a D, es otra enzima, ¿ok? A eso se le llaman
vías metabólicas, ¿sí? Y les dije que una enzima cataliza una sola reacción, ¿sí? Porque las enzimas son específicas. La otra cosa es que como esto se da por las condiciones cambiantes del medio, entonces por esa razón el metabolismo tiene que ser controlado, regulado. Entonces en las vías metabólicas vamos a encontrar puntos de control. ¿Listo? No es necesario inhibir o activar a todas las enzimas de la vía. Con inhibir o activar a una, dos, es más que suficiente. Y eso le permite a la célula ¿qué? Ahorrar ¿qué? Energía. ¿Ok? Entonces, siempre en una vía metabólica pues, hay que controlar la cantidad de energía. Entonces necesito una energía de entrada, una energía de salida, ¿sí? Y hacer el balance de esa ruta que tanto le cuesta a la célula, ¿sí? Entonces, la consecuencia de esto es la siguiente, que las rutas tienen que ser regulares. Cambio de diapositivas, se le acabó la pila, entonces tocó el antiguo, cambiar las diapositivas con el dedo y señalar con los marcadores. Entonces, así pasa. Cuando la tecnología falla hay que volver a lo antiguito. Entonces, miren lo que dice en ese primer párrafo. El metabolismo es altamente regular. Y eso tiene que ser así. ¿Por qué? Porque es lo que le permite a los organismos adaptarse a las condiciones cambiantes del medio. Y eso lo sabemos. O sea, el medio está cambiando constantemente y cambia sin previo aviso. Uno está aquí y de un momento a otro puede empezar a caer la megatormenta. ¿No es cierto? Bueno, estos días ha sido así. Entonces, la mayoría de las vías metabólicas, ¿sí? Son irreversibles. Vamos a encontrar que muchas de las reacciones metabólicas son reversibles. Pero entonces nos vamos a encontrar con que esto es una vía metabólica, los de la primera fila. ¿Listo? Y termina la vía metabólica ya en Mario. ¿Listo? Y resulta que la reacción de paso de Fernando a Isabela es reversible. O sea que así como Fernando se puede convertir en Isabela, Isabela se puede convertir en Fernando. Y de Isabela a Alexandro, ¿sí? Entonces también es reversible. Pero de Alexandro a Juan Sebastián es irreversible. ¿Listo? Pero de Juan Sebastián a María José es reversible. Solamente hay una reacción que no es reversible. Y entonces ahora lo que necesitamos sintetizar no es María José, sino a Fernando. Entonces arrancamos con María José. María José, la misma enzima que convertía a Sebastián a María José, ahora puede convertir a María José en Sebastián. ¿Por qué? Porque esa reacción era reversible. ¿No? Pero la enzima que tenía que convierte a Alexandro en Sebastián, no puede convertir a Sebastián en Alexandro, porque esta reacción sí era irreversible. Y por lo general, ¿por qué es una reacción irreversible? Porque hay una barrera energética. Porque resulta que al hacer la reacción de Alexandro a Sebastián, se gastó mucho ATP. Entonces, para devolverse, ¿sí? ¿De dónde sale la energía? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Pues hay que utilizar otra enzima que haga esa misma reacción, pero es otra enzima. Entonces, a pesar de que esa vía metabólica tiene muchas reacciones reversibles, ¿sí? La vía por una sola reacción que es irreversible, ahora la vía es irreversible. Entonces la otra vía, la de reversa, que utiliza una enzima diferente, ya no es igual a la vía que les había dicho inicialmente, por el solo hecho de que cambie una enzima. Si cambian dos, pues peor, y si cambian tres, ni hablar. Entonces por eso
la mayoría de las reacciones de las vías metabólicas son irreversibles. ¿Y es por qué? Porque a veces hay que cambiar una enzima porque hay barreras energéticas. Las barreras energéticas es que la transformación de ese sustrato al otro libera mucha energía o absorbe mucha energía. ¿Listo? Entonces, muy importante en las vías metabólicas, y para seguir con esto de responder a las condiciones cambiantes del medio, es el flujo de los metabolitos a través de la vía metabólica. Eso es fundamental. Y ese flujo tiene que ser rápido para poder que la vía metabólica no se corte. Y mire, yo conozco dos sensaciones de impotencia total, así que uno no puede hacer absolutamente nada, ¿no? Una sensación de esas se tienen ustedes que ir acostumbrando, porque les va a tocar vivirla muy cotidianamente, y es cuando alguien se está muriendo. Ya la persona está agonizando, un accidente o una enfermedad terminal y se está muriendo y no hay nada que hacer, y entonces se está muriendo y se murió. Y eso genera impotencia, no pudiste hacer nada. Y la otra sensación de impotencia es un trancón. ¿Qué puede hacer un trancón? ¿Sí? Hay que llegar a las 7 o a las 6:30, el pinche trancón, ¿no? Ni modo. Y entonces, ¿qué pasa con el flujo? Se fría. Entonces, en las rutas metabólicas no se pueden hacer trancones, porque imagínense una ruta metabólica con un trancón y tenemos que responder a esa condición cambiante del medio, pues no funciona. Pero resulta que vamos a ver que sí, hay rutas metabólicas donde se hacen trancón. ¿Cómo se puede hacer un trancón en una ruta metabólica? Con los inhibidores. O sea, no, si la enzima se satura, pero si la enzima se satura, ¿está trabajando a qué velocidad? A la velocidad máxima. Con los inhibidores. Que se inhiba es porque naturalmente la enzima tiene que ser regulada. Se puede inhibir por un fármaco, bueno, también puede ser, pero naturalmente, ¿cómo se puede formar un trancón? Por un choque. Metabólico. Siempre es por choque de masas. Naturalmente, ¿cómo se puede producir un trancón? Porque la enzima se dañó, la enzima está dañada, la enzima no funciona, se quedó dormida, y entonces resulta que la célula, esta es la ruta metabólica que funciona bien, y entonces la célula tiene su ruta metabólica así. Entonces A se convierte en B por la enzima 1, B se convierte en C por la enzima 2, C se convierte en D por la enzima 3. Pero resulta que la enzima 2 salió chafa, se dañó. ¿Por qué puede salir chafa una enzima? Naturalmente. Por un beneficio. Por inhibidores. Naturalmente. ¿Ah? Mutaciones. Claro, mutaciones, porque las enzimas que son proteínas, y entonces si ocurre una mutación en la enzima, la enzima que nos va a salir nos sale anormal, y esa enzima anormal entonces no tiene esa capacidad de catálisis, y entonces esta enzima normalmente cuando ella funcionaba en una célula que ella funciona bien, la célula, si esta está funcionando, se produce B, y la célula B a B. Si esta está funcionando, la célula B a B, pues no lo ve. ¿Por qué no lo ve? Porque B se produce, y así como se produce, se gasta en condiciones normales cuando E2 está funcionando. O sea que se produjo B, ya se convirtió en C. ¿Ok? O sea, la célula no está muy en contacto con B, porque así como se produce, se gasta. Ahora, cuando E2 no está funcionando, ¿qué pasa? B ya no se puede transformar en C, y entonces, ¿qué pasa con B? Empieza a acumularse. No se devuelve, no, porque esta señora sigue haciendo un trabajo, porque ella no tiene problemas, la E1.
pero B empieza a acumular, entonces la célula dice, ay, pero este yo hace 10 días no lo veía, entonces, ¿ve? Y llega más, y entonces ya la célula se preocupa, porque si yo, entonces, ¿qué hace la célula? No, pues, lo mete por acá a otra ruta metabólica. Por lo general, cuando hace eso, ese B termina convertido en un producto tóxico. Y eso no es bueno para la célula. ¿Sí? Además de eso, ¿qué va a pasar? Como no se está produciendo C, entonces disminuye C, disminuye D, disminuye E. Y todos estos se necesitaban para otras cosas, y entonces todas estas otras cosas. Eso ocurre, y lo vamos a ver a lo largo del curso. Vamos a ver que para todas las rutas metabólicas normales se han detectado enzimas que fallan, y todas esas mutaciones, que son enfermedades genéticas, sí constituyen lo que llamamos los errores innatos del metabolismo, y se dan por eso, y terminan afectando el funcionamiento de todo el cuerpo. Entonces vamos a ir viendo el metabolismo de carbohidratos. Por ejemplo, vamos a hablar de la galactosemia, de la fructosemia, que es cuando no funciona, el metabolismo de aminoácidos, todas las aminoacidopatías. En metabolismo de lípidos también hay alteraciones de las rutas metabólicas. ¿Okay? Entonces, todo eso también lo vamos a ver. Entonces, el flujo en la vía metabólica es fundamental por eso, porque ¿de qué depende el flujo? De que haya la suficiente cantidad de sustratos, de que los productos a los que se han convertido esos sustratos sean removidos, que es lo que les estoy diciendo, y de las actividades enzimáticas, o sea, que las enzimas estén funcionando bien. ¿Listo? Ok, o si no se arma el trancón. ¿A qué nivel se va a regular el metabolismo? Bueno, pues eso ya lo sabemos, porque ya lo vimos en regulación de la actividad enzimática. ¿A quién es que se regula en el metabolismo? A las enzimas. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de regulación de la vía enzimática? Pues los mismos mecanismos de regulación de las enzimas que ya vimos: regulación directa por inhibición, regulación covalente o no covalente, o sea, alosterismo, modificación covalente, inhibición competitiva. Regulación externa vía comunicación, o sea, con una hormona que trae el informe, se activa esta ruta, se inhibe esta ruta, que ya también lo hablamos. O regulación a nivel genético. ¿Listo? Esos son los. ¿Ves? Eso ya lo vimos cuando hablamos de mecanismos de regulación de la actividad. Entonces, la regulación directa, ya hablamos de esto y vimos un ejemplo de retroinhibición, ¿no es cierto? Que ya vimos un ejemplo de retroinhibición en enzimas. Sí. El CTP, que inhibe a quién? A la aspartato transcarbamilasa. Eso es retroinhibición, y es que alosterismo. Acuérdense que la aspartato transcarbamilasa, que la estudió quién, Kantrovich, ¿no es cierto? Esa enzima se ajusta ¿a cuál modelo? ¿Era monodiana o polandiana? Monodiana, se ajusta al modelo de monodia, ahí vimos el L y todas las cosas, ¿no es cierto? La monodiana. Entonces, eso es alosterismo. Y eso vamos a encontrar muchos casos de retroinhibición, o sea, que vayan familiarizando, es el principal mecanismo de regulación. Pero también vamos a encontrar que son 2 o 3 casitos que nos vamos a encontrar por ahí, que se llama, la traducción sería algo como activación hacia adelante. Se lo voy a explicar para que me lo entiendan, porque con las palabras no queda como muy claro. ¿Cómo sería eso? Entonces, la primera enzima transforma este sustrato en este producto. Y entonces, ¿qué pasa con este producto? Si se produjeron 10 moléculas, las otras 8 siguen la ruta metabólica y 2 se saltan 3 enzimas o 4 enzimas y van a la quinta o tercera o cuarta, sexta enzima y se le pegan alostéricamente y la activan. De tal forma que lo que le dicen es: pilas, que ya vienen los sustratos. Entonces ya la enzima está lista, o sea, ya está en R. Y como ya está lista, entonces cuando llegan los sustratos, eso es rapidito que lo convierten en producto. Entonces eso permite que la vía fluya. ¿Estamos? Entonces por eso se llama activación hacia adelante.
No es lo más típico, pero hay algunos casos. O el que pues van a ver en celular, en fisiología, en bioquímica, que es la modificación covalente, sobre todo por fosforilación, defosforilación. Muchas proteínas se regula su actividad por este mecanismo de modificación covalente por fosforilación, defosforilación, que ya lo hemos hablado. Muchas enzimas se fosforilan y se activan, otras se desfosforilan y se activan. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿qué es lo que se busca en una ruta metabólica? Catabólica, por ejemplo, que es partir de una molécula grande, glucosa 6 carbonos, y llegar a una molécula pequeña, piruvato 3 carbonos. En el proceso, que ocurrieron 10 reacciones, ¿sí?, se van rompiendo enlaces. Como resultado de eso, se generan nuevos metabolitos y además de eso, ¿qué pasa? Se libera energía, porque se rompen los enlaces carbónicos. El producto final de una ruta metabólica no necesariamente ya es el producto de desecho y de salida, ¿no? Ese producto puede entrar a otra ruta metabólica, que es el caso que vamos a ver, por ejemplo, con el piruvato y con otros metabolitos. Entonces el piruvato puede pasar a ser acetil-CoA y darle pie entonces a que arranque ¿qué? El ciclo de Krebs. ¿Sí? Entonces, o el piruvato puede ser convertido a lactato, depende de las condiciones de la célula. ¿Sí? Y entonces este sí puede ser ya el producto final. Entonces, un metabolito puede servir para activar otra ruta. Una cosa muy importante entonces en el metabolismo es la energía que tienen que tener las moléculas. Las moléculas tienen que tener una cierta cantidad de energía para poder reaccionar. Si no tienen esa energía, va a ser muy difícil que reaccionen. A esa energía, que va a activar la molécula, cuando le ponemos esa energía, decimos que la molécula se activa, ¿sí? Le vamos a dar esa energía a la molécula a través de ¿qué? De enlaces fosfato. Entonces, una molécula que se fosforila, metabolito, entonces, ¿qué quiere decir? Que se activó. Y activar lo que quiere decir que le ponemos energía. Cuando algo tiene mucha energía, ese algo es muy ¿qué? Inestable. Y si es muy inestable, es mucho más susceptible de que reaccione. Entonces, por eso hay que activar a los metabolitos. Se puede hacer con enlaces fosfatos o en el caso particular de los acil-CoA, que se hace con enlaces enlaces tioéster, perdón, que es con azufre, ¿sí? Porque les decía del acetil-CoA, se hacen enlaces tioéster. Un enlace tioéster tiene la misma energía que tiene el tercer enlace fosfato de ATP. Entonces, ¿cuál es la moneda energética de las células? Entonces, la moneda energética que utilizan nuestras células son los NTPs. ¿Qué quiere decir NTPs? Nucleótidos trifosfato. Y tenemos dos tipos de nucleótidos trifosfatos. Los deoxirribonucleótidos trifosfato. ¿Han oído hablar de ellos? ¿Sí? ¿Pero oyeron hablar más así? ¿Para qué sirven los deoxirribonucleótidos trifosfato? ¿Para qué sirven los deoxirribonucleótidos trifosfato? ¿Han oído hablar de ellos o no? Deoxirribonucleótidos trifosfato, ¿para qué sirven? Claro, son con los que se construye el ADN de la célula. ¿Sí? Y lo necesitamos trifosfato. Entonces la célula, ¿qué hace con los deoxirribonucleótidos trifosfato? ¿Los va a utilizar para dar una reaccioncita que necesita energía? ¿Ustedes qué creen? Pues no, ¿por qué razón? Pues es que hacer ADN es supremamente importante, y el ADN nuestro, ¿cuántas bases, cuántos nucleótidos van a necesitar para hacer una copia? Necesita 6.600 millones de deoxirribonucleótidos trifosfatos, porque el ADN, ¿cuántas
pares de bases tiene? 3.300 millones de pares de bases, y hay que hacer las dos cadenas, ya son 6.600 millones de deoxirribonucleótidos. No los va a utilizar la célula para que hagan aporte de energía, pero tienen la capacidad, digamos, energética de aportar energía. Entonces, en su lugar se utilizan los ribonucleótidos trifosfatos, que normalmente se usan ¿para qué? Para hacer ARN, por eso es el ácido ribonucleico. Los ribonucleótidos trifosfatos, ¿en qué se diferencian básicamente de los deoxirribos? Que los deoxirribos tienen aquí dos desoxirribosa, o sea, aquí en vez de hidroH o H, y los ribonucleótidos pues tienen, como en este caso, ribosa. Entonces, los NTPs que utilizamos normalmente como moneda energética, ¿cuáles son? Los ribonucleótidos trifosfatos: GTP, UTP, CTP y ATP. Y el más utilizado y que más vamos a estar hablando es el ATP. Ese es el que más vamos a estar hablando. Y aquí está el ATP. Entonces tenemos la base nitrogenada, la ribosa y los tres fosfatos. Al primer fosfato le llaman el fosfato alfa, al segundo le llaman el beta y al tercero el gamma. Si se rompe este enlace fosfoéster aquí, se libera un equivalente energético de 7.3 kilocalorías por cada mol. ¿Listo? O sea, es bastante. Si se rompe aquí, es 6.8 kilocalorías por cada mol, 6.3 kilocalorías por cada mol. Y si se rompe acá, es poquito, 3.5. O sea, por eso el AMP nos lo utilizamos como aportante energético en la reacción. Pero sí podemos utilizar en algunas ADP. ¿Cuándo utilizamos ADP? Bueno, hay reacciones donde lo que hacemos es que, y nos vamos a encontrar varias de esas, donde cogemos el ATP y lo rompemos es aquí. Entonces salen dos fosfatos. Cuando salen dos PPs juntos, a eso se le llama pirofosfato. Ahí, como se van dos fosfatos, energéticamente hacemos de cuenta como si se hubieran gastado dos ATPs. Es equivalente energéticamente como el gasto de dos ATP. No es que se estén gastando dos ATP, sino que el equivalente energético 7.3 y 6.8, 6.8 nos va a dar. ¿Estamos? Entonces, a veces vamos a encontrar esas reacciones. Ahora, la moneda energética va a ser el ATP. ¿Por qué razón? O los nucleótidos trifosfatos. ¿Por qué razón? Por unas características que ya les voy a decir. Bueno, mismo el ATP. Miren que el ATP, ¿cuántas cargas negativas tiene versus el ADP? Acá tiene 4 y allá tiene 3. Entonces el hecho de que haya más cargas negativas hace que este sea más inestable, más fácilmente se rompe. Esas cargas negativas entonces hace que el agua se acerque más. Entonces, ¿cuál de los dos va a estar más solvatado, o sea, más rodeado de moléculas de agua? Este. Como este tiene 3 oxígenos cargados y ese apenas tiene 2, entonces el efecto de repulsión de los oxígenos entonces es mayor. ¿No es cierto? La resonancia, que son esas líneas punteadas, ya saben que la resonancia se da cuando ¿qué? Esos electrones pi empiezan a moverse en todos los oxígenos, ¿no es cierto? Entonces por eso se pintan así. ¿Cuál de las dos tiene más resonancia? Entonces todo eso es lo que hace que el equilibrio trascienda de que el ATP se convierta en ADP, se rompa el tercer fosfato y entonces se libere la energía. Entonces la moneda energética que va a utilizar la célula son los ribonucleótidos trifosfatos, por esas razones. Y dentro de esos ribonucleótidos trifosfatos, ¿cuál es el más usado? El ATP, pero no quiere decir que los otros no se usen. Vamos a ver reacciones donde se utiliza GTP o UTP. Bueno, aquí están las características que les dije ahora de por qué el ATP. Y esa es la resonancia del grupo fosfato. Entonces, el ATP, entonces ya dijimos, es solo nucleótidos trifosfato. En esa hidrólisis de tercer fosfato liberan bastante energía. Pero ¿qué creen? No son los que más energía liberan. Hay moléculas que liberan por la hidrólisis del fosfato muchísima más energía que el ATP. Ahí tenemos 3 ejemplos. Este señor es la molécula
que más energía libera por hidrólisis del fosfato. Se llama como fosfenol piruvato. Cuando se rompe ese fosfato, el fosfenol piruvato, se liberan 14.8 kilocalorías por mol. El doble de lo que se libera cuando se hidroliza un nucleósido trifosfato. O sea, que esto es el más para donar energía. Esta, que ya hemos hablado de ella, la creatina fosfato. Cuando se rompe la creatina fosfato, ¿cuánto libera de energía? 10.3 kilocalorías por mol, mucho más que lo que libera el ATP. Y este, que es el 1,3-bifosfoglicerato, libera 11.8 kilocalorías por cada mol. O sea que miren que estas tres moléculas, si se hidroliza su fosfato, libera muchísima más energía que el ATP. La pregunta es, y entonces, si estas son tan buenas, ¿por qué la naturaleza escogió al ATP, o sea, a los nucleótidos trifosfato? ¿Por qué más? ¿Esta le daría aquí? ¿Haría más inestable las reacciones? ¿Por qué? Además, Miren esto. Miren aquí. ¿no porque rompe fácil? ¿Sí vieron lo que pasó? ¿Sí? ¿Lo que pasó o no? Sí. Que se rompe fácil. Y ahora miren esto. Exactamente. ¿Por qué qué? Es más inestable. Y como son más inestables, porque liberan más energía, entonces van a la reacción y ya rompieron. Entonces, a la célula no le conviene que la molécula aportante de energía sea tan energética. ¿Por qué razón? Porque se rompe de pronto antes de la reacción y eso me cuenta. Pero a la célula tampoco le conviene que la molécula aportante de energía sea muy estable. ¿Por qué razón? Porque para que se rompa es muy difícil. Entonces, ¿qué le conviene? Una que esté ahí con sí, con sa, como dicen los franceses, o sea, más o menos. Ni muy, ni tan. ¿Listo? Entonces, esa molécula, ¿quién es? El ATP. ¿Listo? Entonces, miren que el ATP se encuentra entre moléculas energéticas exactamente en la mitad del medio. Aquí tenemos, miren, fosfenol piruvato, la unidad que nosotros utilizamos, pues que hay 100 kilocalorías por mol. Entonces, libera esto. ¿Este menos qué quiere decir? Acuérdense que ese no es un menos matemático. Eso es un menos que nos expresa que es la energía que se libera por la hidrólisis. 14.8, el 1,3-bifosfoglicerato 11.8, la creatina fosfato 10.3 y miren el ATP donde está. Y acá tenemos otras que ya son más estables. La glucosa 1-fosfato, el pirofosfato, la glucosa 2-fosfato y el glicerol-10-fos también. Este pues no sirve así para mayor cosa como aportante de fosfato. Entonces lo que se necesita es que la molécula, moneda energética, sea inestable pero no tan inestable. ¿Listo? Porque eso no sería. Ok. Perfecto. Entonces, el ejemplo que vamos a utilizar durante todo el semestre está allí. Y el ejemplo es que salimos de aquí y allí por la torre, vamos subiendo la torre y nos encontramos un pitbull de 2 metros, mirándonos de frente y con unos colmillos así tipo dientes de sable, ¿no es cierto? Y además de eso, botando baba blanca pues por la boca. Entonces inmediatamente ¿qué hay que hacer? Correr. Sálvese el que puede, ¿no es cierto? Y arrancamos a correr. Ahí cambió el ambiente. El ambiente cambió. Entonces un animal de esos de frente, pues eso genera un cambio en el ambiente celular. Y entonces la célula se tiene que adaptar a ese cambio. ¿Cuál es la adaptación de la célula en ese sentido?
correr, y para correr necesita ¿qué? Energía. Entonces la célula ¿qué hace inmediatamente? Pues ¿de dónde saco energía? El ATP que tengo disponible, dice la célula muscular. Resulta que en la célula, curiosamente, ATP casi no hay. ¿Y por qué casi no hay ATP en la célula? Porque así como la célula produce ATP, así mismo lo gasta. O sea que, ¿no? Casi no hay ATP en la célula, pero hay un poquitico. Entonces, ¿qué hace la célula con el poquitico? Arranca a correr. Y entonces, cuando arranca a correr, eso le sirve para segundos. Pero como la célula es pillina, dice, no, pues yo sé que este ATP que tengo no me alcanza. Entonces, inmediatamente activa ¿a quién? A la creatina fosfoquinasa para que coja la creatina fosfato, le done su fosfato al ADP y produzca más ATP, de tal manera que cuando se acabe el ATP, ya la creatina fosfato ha hecho bastante ATP y entonces eso sirve para unos segunditos más. Con el primer ATP disponible llegamos al semáforo corriendo. Con el de la creatina fosfato, digamos que llegamos a plasma, ¿sí? Corriendo rapidísimo. ¿No es cierto? Entonces llegamos a Playback y el perro sigue atrás. Entonces, como la célula sabe que el perro es pitbull y que está grandote y que los pitbull son buenos correlones, entonces, ¿qué hace la célula? Desde el comienzo empezó el metabolismo anaeróbico, empezó a hacer la glicólisis anaeróbica. Entonces, cuando ya vamos por Playback, ya la glicólisis anaeróbica está produciendo ATP poquito, pero rápido. Entonces, eso sirve para seguir corriendo. Y llegar por acá a Runpoint de Bancolombia. Ya, ¿no es cierto? Con el metabolismo anaeróbico, ese ya alcanza para minutos. ¿Qué es eso, alcohol? Pero si el perro sigue, entonces ya el metabolismo anaeróbico no alcanza. Entonces, ¿qué hizo la célula? Empezó a hacer el metabolismo anaeróbico primero de carbohidratos y luego de lípidos. Y ese sí va a servir, como ustedes ven, ya para horas. ¿Listo? Así es como lo va haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que son fanáticas del gimnasio. No sé, ahorita se lo moda, todo el mundo está en un gimnasio. ¿No? ¿Solo es la moda ahora? Sí. Todo el mundo está en un gimnasio. Yo por la casa veo y hay como 6 gimnasios y todo el mundo anda. Ay, está bien. Eso es saludable, ¿no es cierto? Pero entonces hay gente que va al gimnasio todos los días y dice, después de un mes dicen, ese gimnasio está malo. Llevo un mes y en vez de bajar de peso ya subí 1 kilo. No, ese gimnasio es muy malo. Ese entrenador que me pone en esa rutina, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen en el gimnasio? No, pues yo voy todos los días de 6 a 6 y media para poder ir luego a trabajar. De 6 a 6 y media. ¿Qué gasta? ATP, creatina fosfato, glucosa. ¿Qué es lo que nos da el sobrepeso? Grasa. Entonces, para poder quemar grasa, ¿cuánto tiempo tiene que ir la persona al gimnasio? Al menos 1 hora. Si son 2, mejor, porque entre más horas haga, ¿sí? Pues más grasa gasta. ¿Estamos? ¿Han visto a Nairo? Y si la persona, por ejemplo, va 2 horas al gimnasio, pero luego va y se mete una papa rellena. No, pues no. A ver. Estas son cosas incompatibles. Condición sine qua non para ir al gimnasio, cerrar el pico. Definitivamente. O sea, la energía que perdí, entonces me la... No. Entonces ustedes han visto, por ejemplo, a Nairo, los ciclistas profesionales. ¿A cuál han visto gordos? Uno ve ciclistas panzones, pero los del domingo que están a obstaculizar el tráfico, pero el resto no ve unos ciclistas panzones, ¿no es cierto? Los profesionales son flaquitos. ¿Por qué? ¿Cuántas horas se echa Nairo en esa bicicleta, gane o pierda la etapa? 6. Entonces, la posibilidad de que los ciclistas acumulen grasa, tienen, pero
muy poquitico, el mínimo. ¿Cuántos han jugado béisbol aquí? ¿A cuántos les gusta el béisbol? ¿No han visto partidos de béisbol? ¿Sí? ¿Han visto que los beisbolistas cómo son? ¿Atléticos? Son hasta panzones algunos, yo no sé qué que ver. ¿Y entonces qué hacen? ¿Jugamos el béisbol? ¿Sí? A mí me gusta el béisbol. ¿Y es un deporte? Está un tipo y el otro a tratar de pegarle a la pelota y todos los demás están ahí. Y digo bien. Y de un momento a otro el bate le pega la pelota ahí, eso todo el mundo corre para todos lados y eso no se sabe qué pasa y uno coge la pelota y el otro se tira y todo eso y cogieron la pelota y otra vez vuelve. ¿No? ¿Sabes qué pasa en el béisbol? Es un deporte anaeróbico, es explosivo, es en eso que le pegan a la pelota y salen a correr. ¿Cuánto se demoran? No demoran un minuto. ¿Sí me entienden? Entonces, tienes razón, para ser beisbolista no hay que tener la figura atlética, ¿sí me comprenden? Sino una buena pegada, ¿sí? Y saber correr. El fútbol, interesante pregunta. Entonces, el fútbol sí todos conocemos el fútbol, ¿no? El problema de James. El problema de James, ¿no? Que en el Sao Paulo, en el Rayo Vallecano, en todos los equipos que no le ha ido tan bien, ¿por qué? Porque los que hemos jugado fútbol, sabemos que el fútbol no es el que más corre, sino el que más piensa. A ustedes no les tocó la época del pibe, pero el pibe no te corría nada. El pibe recibía y ¡pum! Asprilla, ese sí corría y ¡pum! Gol. ¿Sí me comprenden? Entonces, es más de rapidez mental. Entonces, en el fútbol es un deporte anaeróbico. ¿Has jugado fútbol? ¿De qué jugás? Arquero. Beisbolista. ¿Sí me comprenden? O sea, el arquero es el beisbolista. Porque el arquero, ¿cuándo tiene acción? De vez en cuando. Ah, no, pero tiene que hacerlo bien. ¿Sí me comprenden? O sea, es un deporte anaeróbico también. Ningún futbolista está más de 3 minutos con la pelota. Y en el fútbol moderno, peor. En el fútbol de mi época, pues uno trataba de sacarse a todo el mundo. Pero acá no. Claro, se corre más. Pero por más que corras, Lucho, en un pique de esos que le tiran el pelota al vacío, ¿cuánto se demora? Si son 2 minutos es mucho. Luego, ¿qué hace Lucho el resto? 6, 8 minutos. ¿Sí me comprenden? Entonces es un deporte anaeróbico. Porque el metabolismo que utilizamos para obtener la energía es básicamente anaeróbico. Los deportes aeróbicos, como por ejemplo el ciclismo, el baloncesto. Dígame, en un basquetbolista, ¿cuándo se queda quieto? No, porque el basquetbolista tenga o no tenga la pelota, tiene que estar moviendo. Entonces son deportes aeróbicos. Porque como están en constante movimiento, entonces tienen que recurrir a ¿qué? Al metabolismo. ¿Estamos? Bueno, perfecto. Bueno, para que vamos cerrando por hoy, pues. Hoy, qué bueno, hoy no han llorado. ¿Lloraba? O sea, van avanzando. ¿No? Hoy no han llorado, ¿eh? Qué bueno. Qué interesante. Entonces, el ATP, ¿cómo lo producimos? El ATP lo producimos por oxidación de moléculas. Lo que hacemos en el catabolismo, oxidamos la molécula y producimos ATP, ¿no es cierto? O las plantas, pues, que tienen esa gran ventaja sobre nosotros, que pueden hacer fotosíntesis. Lastimosamente no tenemos esa capacidad. Ahora, ¿qué pasa con ese ATP que producimos? Ese ATP que producimos lo vamos a utilizar en todas estas cosas. Movimientos, señales de transducción, activación de transportadores, biosíntesis de moléculas, todo eso gastamos. Entonces la idea es que haya un equilibrio entre el ATP que producimos y el ATP que gastamos. ¿De dónde vamos a sacar ATP? Entonces vamos a sacar ATP de las moléculas combustibles. ¿Y cuáles son las moléculas combustibles? Las moléculas que tienen enlaces carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Entonces, aquí tenemos los estados de oxidación del carbono.
El carbono más reducido es cuando está en forma de metano. Entonces, ¿qué tiene? Enlaces carbono-hidrógeno. Tiene bastante energía porque los enlaces carbono-hidrógeno son covalentes. Pero si empieza a oxidarse, o sea, a perder electrones, o sea, a ganar oxígeno, entonces ya llegamos al metanol. El metanol es buen combustible, sí, pero produce menos calorías por hidrólisis que el metano. ¿Listo? Y luego llegamos al formaldehído, ¿sí? En este ya está más oxidado, porque miren, ya perdió 2 hidrógenos. Entonces, este también es buen combustible. De hecho, se puede incendiar fácilmente, es inflamable el formaldehído, formol, pues. Luego pasamos al ácido fórmico, que es el que utilizan las hormiguitas para guiarse. ¿Sí? Este ya tiene menos. Hasta que llegamos al CO2, que es el mayor estado de oxidación del carbono. Y cuando el carbono está así en forma de CO2, pues no libera energía. ¿Ok? Entonces, las moléculas combustibles, su aporte energético depende de quién, de los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Y con esta cerramos. Entonces, ¿cuáles son las moléculas combustibles? En este orden de importancia: carbohidratos, ácidos grasos y, por último, aminoácidos, que les echamos mano cuando la cosa se complica. ¿Sí? Entonces, listo. Hasta aquí tenemos por hoy. Hasta aquí les voy a evaluar en el parcial. Hasta aquí. Sí, hasta acá. Ah, pero alcanzamos a finalizarlo. Hasta aquí. Ya, físicamente aquí. Porque la prueba no trae. A esta prueba vamos a finalizar, digo, hasta aquí. Ay, el segundo va a ser pesado. Díganos